Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de uno de los procesos cognitivos eh, que tiene una de las mayores cantidades de teorías propuestas. Inteligencia y personalidad, ambos temas tienen muchísimas teorías. Sin embargo, estas se pueden agrupar. Es más, se han agrupado para poder estudiarlas, para poder entenderlas, para poder analizarlas. El día de hoy vamos a revisar este tema. Entonces, es probable que para muchos surja la pregunta, ¿será que nacemos inteligentes o nos hacemos inteligentes? Porque hay gente que se le ve que es inteligente, pero no lo aprovecha. Y hay otros que se esfuerzan y llegan a ser brillantes. Entonces, ¿es que nacemos así? ¿Es genéticamente determinado o es aprendido? Vamos a tratar de responder eso. Y vamos a revisar entonces la definición etimológica, la definición que se utiliza en el caso de la inteligencia y algunas teorías. Diríamos que las teorías que son representantes de los diferentes, de los diferentes grupos. Hay un grupo que se le llama teorías clásicas y hay otro grupo que se le llama teorías contemporáneas. Empecemos por el concepto mismo de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, y si queremos ajustarnos a una definición etimológica, diremos que se deriva de dos voces, intel y leyere. Intel significa entre, leyere, leer. Podríamos entonces nosotros inferir que ya la inteligencia se trata de leer entre líneas o leer el mensaje que está oculto, que subyace a todo este compuesto, ¿no? Lo cierto es que cuando en psicología hablamos de inteligencia, hablamos del constructo teórico o el proceso cognitivo que explica dos actividades que no deben olvidar. Por un lado, la competencia y otra vez la acepción de competencia que utilizamos es la acepción de habilidad. O sea, es inteligente quien es competente, hábil y veloz. Hábil y veloz. ¿Para qué? Hábil y veloz para hacer tres cosas. Adquirir conocimiento, adquirir información, esto es, rápido capto, rápido me doy cuenta, rápido diferencio. Entonces, soy competente y veloz para adquirir información, para almacenarla, o sea, para guardarla y para aplicarla en el momento debido, en el momento pertinente, en el momento oportuno. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de ese constructo teórico, del proceso cognitivo que me explica por qué alguien tiene velocidad y destreza para adquirir, almacenar y aplicar el conocimiento en el momento oportuno. Existen, como ya les había mencionado antes, dos grandes grupos de teorías, las llamadas teorías clásicas o psicométricas y las llamadas teorías contemporáneas. Las teorías clásicas se les llama así porque se parecen más a la primera teoría. La primera teoría de la inteligencia que surgió es la teoría denominada primera batería de pruebas de la inteligencia. Es la teoría de Alfred Binet. Alfred Binet era un psicólogo francés que recibió el encargo del ministro de Educación de su país de construir un instrumento que le permitiera identificar quiénes iban a ser problemas de aprendizaje. Resulta que de pronto la educación se convirtió en algo obligatorio. Entonces empezaron a llegar niños de todos los pueblos, comunidades, centros poblados a las capitales. Y el maestro de aula se daba con
la dificultad de que no todos los niños avanzaban al mismo ritmo, que no todos los niños entendían lo mismo, no estaban parejos. Entonces el maestro no podía avanzar porque había un grupo que se iba quedando. Tenía que nivelar y los otros, entonces, que estaban más avanzaditos, empezaban a jugar y a perder tiempo. Entonces, el ministro de Educación le dijo, bueno, tú eres psicólogo, constrúyeme una herramienta, un instrumento, algo que me permita identificar a priori quiénes van a ser los niños que van a hacer problemas de aprendizaje para separarlos. Alfred Binet dice que le pareció correcto porque, bueno, esos niños que iban a hacer problemas de aprendizaje estaban pidiendo a gritos una ortopedia mental. Él con ese término es probable que quisiera referirse a una educación especial. Y en ese sentido era correcto. Era correcto identificarlos para darles la educación que ellos necesitaban. Entonces, ya está. Alfred Binet construye su prueba basándose en 3 áreas. Entonces, como una prueba que tiene subtest. Uno de ellos era comprensión lectora, otro era razonamiento numérico y otro era vocabulario. Suma los puntajes que iba obteniendo cada grupo etario, o sea, los niños, por poner un ejemplo, le aplicó esa prueba que había construido a los niños de 5 años, de 6 años. Entonces, escogió 50 niños de 6 años, le aplicó la prueba. 50 niños de 7 años le aplicó la prueba. 50 niños de 8 años al azar le aplicó la prueba, de 9, de 10, de 11, de 12, etc. Luego sacó promedio del puntaje obtenido. Entonces, tenía una tablita donde a cada edad le correspondía un puntaje promedio. Ese puntaje promedio era el puntaje esperado. Vamos a suponer, solo a título de ejemplo, que los niños de 6 años obtenían promedio 60, los de 7, 70, los de 8, 80, los de 9, 90. Ya está. ¿Cómo usaba esa tablita yo? Cuando llegaba un niño nuevo, le tomaba la prueba y ahí veía cómo estaba el niño. Entonces vamos a suponer que llegara un niño, le tomo la prueba, corrijo 60 de puntaje. Probablemente muchos de ustedes y yo hubiéramos supuesto de que debe ser un niño de 6 años. Si es un niño de 6 años, todo bien. Todo bien, se va a su grupo de 6 años. Y no va a ser problemas de aprendizaje. Pero ¿y si es un niño de 8 años? Uy, si es un niño de 8 años y rinde como los niños de 6, ahí hay un problema. ¿Por qué? Uno, porque el niño, si lo pongo en el grupo que le corresponde según su edad cronológica, no va a rendir, porque él rinde como 6. ¿Qué va a hacer en un salón donde todos rinden más, rinden como 8? Lo pongo en el grupo de 6. Pero si lo pongo a este niño de 8 años en el grupo de 6, probablemente, altamente probable, es altamente probable de que haga otro tipo de problemas. De repente, problemas de autoestima. Él se ve más grande y todos son chiquititos, chiquititos. Entonces se siente mal. O de repente no los entiende bien porque ellos tienen una inteligencia mágica, animista, y él tiene ya una inteligencia lógico concreta. O por lo menos, sí, una inteligencia lógico concreta. Hay un problema. O de repente los chiquititos empiezan a burlarse del grande. Oye, ese grande, ¿por qué está acá? No sabe, pues es sonso, ¿no? Puede suceder. Los niños pequeños son egocéntricos. Quiere decir que son incapaces, no es que no quieran, no pueden ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces no se dan cuenta que con ese comentario están ofendiendo al compañero. Puede suceder, ¿no? Entonces, así se utilizó la prueba.
¿ya? Así se utilizó. ¿Cuál era el fin de la prueba? Medir la inteligencia. Por eso también se le llama teorías psicométricas. Teorías clásicas o psicométricas. Ojo, que el nombre apunta al objetivo que persigue. Esta teoría ha sido construida para medir la inteligencia. Charles Spearman también hace algo parecido, Louis Leonsorson también, Raymond Cattell también. En cambio, las teorías llamadas contemporáneas lo que quieren es entender la inteligencia, cómo se forma, qué factores la conforman, cuáles son sus componentes principales, qué cosa la estimula, etc. Ahí vamos a revisar 5 teorías: Piaget, Vygotsky, Sternberg, Gardner, Goleman. Y vamos a ir viendo. Empecemos por las teorías clásicas, también llamadas psicométricas. ¿Por qué? Porque su fin último y principal es medir la inteligencia. Bien. Como resultado de la prueba que había elaborado Alfred Binet, Wilhelm Stern propone, bueno, Binet con su colega Simon, ¿no? Theodor Simon, crean el primer test de inteligencia. Stern crea el término cociente intelectual. Entonces, ¿qué cosa era el cociente intelectual? Era la proporcionalidad, la relación que existía entre la edad mental y la edad cronológica. Entonces, Wilhelm Stern se pone a pensar, y si divido, comparo la edad mental con la edad cronológica, me va a dar un número, ¿no es cierto? Me va a dar un número, y ese número me puede servir para ubicarlo, para ubicar al niño, cómo está su inteligencia en comparación con los otros niños de su misma edad. Me puede ser útil para jerarquizar. Y justamente lo que él hace es obtener el CI, coeficiente intelectual, cociente intelectual, IQ, todo es lo mismo, para poder interpretar esta relación de proporcionalidad, esta comparación que hace entre la edad mental y la edad cronológica, y así jerarquizarlos. Como el trabajo lo hacían no en años, ¿no? Que rinde como 6 años y tiene 8 años, no, sino lo hacían con los años y los meses inclusive. Este niño tiene 8 años, 5 meses. Entonces, lo traduzco todo a meses y tiene 12 por 8, 96, más 5, 110. Tiene 110 meses. Y su edad mental, 6 años. 6 por 12, 72. Divido 72 entre 110. ¿Cuánto me sale? Eso que me sale sería su CI. Pero ¿qué sucedió? Que como yo estaba dividiendo cantidades grandes, los meses, me quedaban muchos decimales. Entonces, para evitar los decimales, decide multiplicarlo por 100. Y así queda establecida la fórmula para hallar el coeficiente intelectual. ¿Qué hago si quiero saber el coeficiente intelectual? Le tomo una prueba y divido la edad mental que dice la prueba que tiene esta persona entre su edad cronológica, en meses ambas cantidades, y luego lo multiplico por 100. Y así me da el cociente intelectual. Este cociente intelectual me va a permitir ubicarlo. Y entonces aquí puedo ver que hay un nivel que es superior, un nivel que es normal y un nivel que es inferior, ¿no? Inferior a lo normal. Este nivel normal, a su vez, yo lo puedo dividir en 3 subniveles. Entonces puedo decir, si obtiene un CI entre 90 y 110, tiene un CI normal promedio, como el promedio. En la distribución gráfica sería el que tiene mayor cantidad. La mayor cantidad de gente está ahí, entre 90 y 110. Si tiene un poquitín más, entre 111 y 120, sigue siendo normal, pero es normal alto. Normal alto, poquito menos. El 15.7% de la
de la población. Si tiene un poquito menos, o sea, entre 80 y 89 de CI, también está dentro de lo normal, pero normal bajo. ¿Ya? Ya, si tiene por arriba del 120 y hasta 130 tendría un nivel superior, y si tiene más de 130 ya es muy superior. Igualmente, si tiene entre 70 y 79, tiene un nivel limítrofe. Y si tiene menos de 69, ya es deficiencia mental. ¿Qué significa un nivel limítrofe? Significa que está en el límite. ¿Tiene un CI normal? No. ¿Tiene un CI inferior, deficiente? Tampoco. Está en el límite. ¿Y qué significa que está en el límite? Que si este niño que tiene CCI limítrofe, yo lo pongo en un aula donde no hay 50 niños, ni 40, ni 30, sino hay 8 niños, y la educación que le propician es personalizada, ¿no? Casi personalizada, multisensorial. Por ejemplo, tiene que aprender las letras, las aprende dibujándolas, las aprende moldeándolas en plastilina, las aprende sintiéndolas en su espalda cuando el profesor le marca con el dedo. Entonces, todos los sentidos intervienen para el aprendizaje. El niño va a acabar bien su primaria, va a acabar bien su secundaria y puede aspirar a una educación superior sin problema. Pero si este niño yo lo coloco en un aula de 40 niños, 40 estudiantes, o, o más, o 30, 35, lo más probable que sea el niño que tú ves que repite 2 veces el segundo grado, 2 veces el cuarto grado, 2 veces el sexto grado. ¿Por qué? Porque no están atendiendo, no están aplicando eso que Binet llamó la ortopedia mental, la educación personalizada para él, para sentar las bases sólidas de lo que va a ser su educación futura. Sin embargo, estos conceptos de edad mental, CI, fueron mal usados durante un buen tiempo. Fueron mal usados porque se utilizó para discriminar mucho a los niños, a la gente en general, ¿no? Entonces se le medía su destreza, se le medía su posibilidad de rendimiento solo por el CI. Nada más, era el único criterio. Y obviamente ser así de extremistas no es científico. Luego que pasara la teoría de Alfred Binet, Charles Spearman, un inglés, decidió también aplicar análisis factorial. Entonces él dice, ya, está bien, yo también voy a hacer lo mismo para tener más rigor, tener más seguridad sobre las pruebas que estoy tomando. Entonces yo voy a aplicar análisis factorial. El análisis factorial es un conjunto de fórmulas que miden la correlación entre los puntajes. Entonces le toma varias pruebas con diferentes ítems y luego analiza los resultados. Ya, acá tiene 16, acá tiene 14, por poner un ejemplo nada más. Ya. Y este de acá, acá tiene 15 y en la otra área también tiene 15. Vamos a suponer, vocabulario 16, comprensión lectora 17. Este otro, vocabulario 13, comprensión lectora 13 también, ¿no? Entonces, si yo veo que eso se repite, aplico mi fórmula. Y la fórmula me van a decir si el gradiente de correlación es alto. Es tan alto, cuando sube uno, inmediatamente sube el otro, que probablemente ambos puntajes pertenecen a un mismo factor. Para seguir con el ejemplo, al factor verbal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el análisis factorial sirve para eso. Si la correlación es alta o es muy baja, no hay correlación, entonces significará, yo lo interpreto
como que pertenecen a factores diferentes. No, este nada tiene que ver con este. A veces este está alto y este otro también está alto, pero a veces este está alto y este está bajo, o a veces este puntaje es alto y este es medio. No tienen nada que ver, no hay correlación. Si no hay correlación, pertenecen a factores diferentes. Entonces, Charles Spearman, utilizando esa estrategia, diferencia dos factores en la inteligencia. Él dice que existe un factor G o general, que es el que va a subyacer a todas sus áreas de rendimiento. Por lo tanto, el factor G afectaría a todas las áreas donde el sujeto se desenvuelve. Por ejemplo, si tiene el factor G alto, será bueno en comunicación, bueno en matemáticas, bueno en personal, bueno en ciencia, bueno en todo. Si tiene un factor G bajo, entonces es bajo en comunicación, en matemáticas, en ciencias, en social, en todo. Dice Charles Spearman que este factor G es un factor innato, que lo has adquirido por herencia. Entonces, este factor es hereditario, ¿ya? Común a todas las pruebas, responsable de tener uno del nivel de inteligencia, más que nada. Señala que hay, sin embargo, otro factor que se va desarrollando, que tú vas aprendiéndolo por tu interés o por lo que para ti signifique. Entonces, de repente yo tengo un factor G medio, pero me interesan los números porque mi papá era muy bueno con las matemáticas y yo lo admiro, entonces quiero ser como él, me interesa, pongo más atención, practico, etcétera, y desarrollo habilidad matemática. Pero ahora esta habilidad matemática no me cayó del cielo. Yo me esforcé, yo lo aprendí, no lo heredé con mis genes, no, yo lo he aprendido. Entonces a eso le llama factor E o factor específico o factor S si queremos utilizar la inicial en inglés. Este factor S, dice Charles Spearman, es fundamental para el rendimiento del sujeto después de los 12 años. Después de los 12 años, el factor S es el que va a determinar el rendimiento del sujeto. Si tú has tenido un factor G alto, pero no te preocupaste por desarrollar habilidades específicas, de repente ahora tienes un rendimiento bajo. Pero si tú has tenido de repente un factor G medio, pero te preocupaste mucho de desarrollar habilidades específicas, ahora puedes tener un rendimiento alto. ¿Te das cuenta? Entonces el factor específico es el factor aprendido, que depende mucho de tu interés, depende de tu deseo de salir adelante, de tu progreso, y desarrolla estas aptitudes de manera específica, ¿ya? Entonces, tenemos estos dos factores. Ahí. Luego, en Estados Unidos, Louis Leon Thurston decide también, uy, lo pasé, ¿no? Louis Leon Thurston decide replicar lo que había hecho Charles Spearman, ¿no? Entonces también aplica análisis factorial al conjunto de pruebas que él había tomado. Obviamente han sido otros ítems que él ha juntado, ha seleccionado, que a él le parecía que eran importantes, ¿no? Y ya pues aplicó análisis factorial y él diferenció 7 aptitudes. Entonces lo que dice Thurston es: la inteligencia está formada por 7 aptitudes. Estas 7 aptitudes son independientes y toditos las tenemos. Y son las que están allí al frente. La habilidad espacial, que es la habilidad para trabajar mentalmente con espacios, ¿no? Un arquitecto, de repente, un diseñador, tiene que tener habilidad espacial. La rapidez perceptual, que es la velocidad de captación, de entendimiento. Rápido me doy cuenta, rápido encuentro el detalle. La habilidad numérica, que es la destreza para trabajar con números. La comprensión verbal o significación verbal, que viene a ser el vocabulario. Cuando vean ahí que dice comprensión verbal,
se refiere al vocabulario, cuántas palabras domina el sujeto, cuántas palabras entiende, qué facilidad tiene para las palabras y sus equivalencias, sinónimos o de repente las mismas palabras en otro idioma. Eso se llama comprensión verbal. Y la fluidez verbal, que tiene que ver con la facilidad para engarzar palabras, para utilizar las palabras y armar un texto. ¿Ya? Eso le llama fluidez verbal. Otra habilidad más que él identificó fue el razonamiento. Es la habilidad para encontrar relaciones causales. Causa, efecto. Esa es una habilidad, el razonamiento. Hallar relaciones causales. Pasa algo y debe ser por esto o por lo otro, o sea, ya le encuentro la causa. O de repente la consecuencia. Pero es que si yo hago tal cosa, puede pasar esto, o puede pasar esto otro, o puede pasar aquello, ¿no? Entonces es la consecuencia. Ya, tenemos eso. Y la memoria, que es la capacidad de almacenamiento. Entonces, para Lewis y Leon Sorson, todos tenemos 7 aptitudes. Cada aptitud tiene un puntaje. La suma de todos esos puntajes, viene a ser tu puntaje de tu inteligencia general. ¿Sí? Finalmente, Raymond Cattell, o Cattell, como quieras llamarlo, también aplica análisis factorial, pero a otros reactivos, a otros ítems. Y él diferencia dos tipos de inteligencia. La inteligencia fluida, que viene a ser, para acordarse, como estrategia mnemotécnica, la inteligencia que fluye, la inteligencia que es espontánea, la inteligencia que heredaste, la inteligencia que no la aprendiste, sino la trajiste contigo en tus genes. Dice que es la aptitud para razonar en forma rápida. Es como una inteligencia intuitiva, que nada tiene que ver con tu nivel cultural, con tu grado de instrucción, no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, esa inteligencia le llama fluida. Dice que la inteligencia fluida va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta la adultez intermedia. O sea, adolescencia ya casi tiene su mayor auge y adultez joven. Ahí también, muy buena la inteligencia fluida, la inteligencia intuitiva, la inteligencia que te permite resolver problemas sin necesidad de tener una gran cultura, solamente rapidez perceptual y habilidad para razonar, nada más. Puedes ser analfabeto y tienes una buena inteligencia fluida. Pero en la adultez intermedia como que ya se detiene. Entonces, sí, te permite adaptarte a situaciones nuevas. Puedes ir asimilando lo nuevo, utilizándolo, aprendiéndolo, si estás motivado. Si no estás motivado, te estancas. Te quedas con lo ya aprendido y no más. Y que en la adultez tardía un poco como que esto empieza a declinar, a bajar, a perderse. Se llama inteligencia fluida. Por otro lado, él encuentra que existe una inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada, y solo para fines de recordarlo después, puedo asemejarlo a un cofrecito de cristal. El cristal, ustedes saben que es sumamente caro. Entonces, siendo un material tan caro, yo voy a guardar ahí cosas muy valiosas. Mis aprendizajes, mis conocimientos, mis experiencias, mis vivencias, lo que aprendí en mi maestría, en mi doctorado, todo eso lo voy guardando ahí. ¿Y cuándo lo uso? Siempre lo usas, todo el tiempo. Hoy tienen que resolver un ejercicio algebraico sumamente complejo. Sacan los conocimientos de su inteligencia cristalizada y los usan. Ya está. Pero ojo, tiene la inteligencia fluida que más o menos los orienta, los empuja, los ayuda. ¿Cuándo se vuelve vital para el individuo la inteligencia cristalizada? A partir de la adultez intermedia. A partir de los 50 años más o menos, que la inteligencia fluida ya se estancó, entonces el sujeto, paradójicamente,
el adulto intermedio es el adulto que tiene o que alcanza su mayor éxito intelectual y económico. O sea, es el periodo mejor. ¿Cómo lo hace? Si su inteligencia fluida ya no lo está ayudando. Echa mano de la inteligencia cristalizada. ¿Ya? Echa mano de la inteligencia cristalizada. Entonces, ¿qué va a usar? Sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos aprendidos. Todo eso le va a ayudar a solucionar problemas. Y sorprendentemente, es el periodo de vida en el cual el sujeto tiene mayor éxito intelectual y económico en la mayoría de los casos. Entonces, para Raymond Cattell, la inteligencia es de dos tipos. Fluida, que es heredada, que fluye, que no tiene nada que ver con la educación, que es intuitiva, y la inteligencia cristalizada, que sí es una inteligencia aprendida, que tiene que ver todo con el razonamiento, con el nivel cultural, con tu grado de instrucción y todo eso. ¿Ya? Vamos a revisar ahora las teorías contemporáneas. Dijimos que las teorías contemporáneas son aquellas que van a interesarse en entender la inteligencia, cómo se desarrolló, cómo se desarrolla, cómo se forma, cuáles son sus componentes. Obviamente tenemos que empezar por Jean Piaget. Jean Piaget es un gran representante del desarrollo intelectual, trabajó y aportó mucho. Un considerando para Piaget, la inteligencia es sinónimo de pensamiento. Entonces se conserva lo ya estudiado sobre pensamiento desde el punto de vista de Jean Piaget. Jean Piaget dice, es un psicólogo constructivista. Él sostiene que nosotros vamos armando en nuestro cerebro esquemas cognitivos, un esquema cognitivo. Y estos esquemas cognitivos buscan siempre mantenerse equilibrados, bien construidos, bien bonitos. Si ingresara un conocimiento nuevo y desequilibra este esquema, lo que va a hacer el sujeto es destruir esto para acomodar el nuevo conocimiento. Y tu esquema cognitivo ahora es diferente, porque tiene incluido esto nuevo que has aprendido. ¿Ya? Es una ley para la teoría de Jean Piaget la búsqueda constante de equilibrio en sus estructuras cognitivas. Se le conoce como la teoría psicogenética porque Piaget sostiene que esta evolución del desarrollo, esta evolución de la inteligencia es algo maduracional, es como una prolongación de la embriogénesis. Se va a dar, así el sujeto se conecte o no se conecte con otras personas, se va a dar de todas maneras, ¿ya? Se va a dar de todas maneras y bueno, pues va a haber ahí la evolución necesaria. Dice que es tan genéticamente determinada que inclusive él marca la secuencia de las etapas que se van a ir presentando. Entonces, por eso nos habla de la etapa sensorio-motriz, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Esas serían las etapas por las que va a atravesar el desarrollo cognitivo o intelectual del sujeto. Señala unas edades que son aproximadas, las edades siempre serán referenciales solamente, y algunas características. Por ejemplo, dice, la primera etapa es la etapa sensorio-motriz, desde que nace hasta los 2 años, como edad referencial. ¿Qué es lo que sucede ahí? Las estructuras cognitivas son estructuras sensorio-motrices. Significa que son relaciones entre sensaciones y movimientos o acciones. El niño aprende a reaccionar ante determinadas situaciones que ha visto, oído, olido, tocado. Los sentidos lo guían a una reacción determinada, ¿no? Aquí es donde aparece la
hacia el final casi de este periodo, la imitación diferida, la memoria y la permanencia del objeto, poco a poco va evolucionando. Empieza a reconocer que así él no escuche o no de repente no vea algo, puede seguir existiendo. Escucha la voz de la mamá, pero no la está viendo y la busca, porque sabe que existe, así no la vea. O de repente agarras una toallita y le pones encima de su peluche preferido. Entonces el niño que te ha visto hacerlo, a pesar de que no lo ve, sabe que existe. Va, jala la toalla y dice que saca su peluche, ¿no? Entonces a eso se llama permanencia del objeto. Generalmente se obtiene hacia finales del primer año, la permanencia del objeto, y todas las otras características que he mencionado, ¿no? Aprender a reaccionar es lo que se consigue en este periodo. El siguiente periodo le llama el periodo preoperacional. Antes, operacional viene de operaciones. ¿Por qué le llama preoperacional? Porque es el periodo en el cual todavía no se han dado, no ha adquirido, no ha desarrollado las operaciones mentales. Son 8 o más de repente. La reversibilidad, la conservación de la sustancia, el líquido y volumen, la clasificación, la seriación, etc. Entonces, estas operaciones mentales que el sujeto hace mentalmente a partir de los 2 hasta los 7 años. No la tiene. En ese periodo no las tiene todavía. Por eso se dice que su pensamiento o su inteligencia es preoperacional, antes de las operaciones. ¿Y cómo es entonces su inteligencia si no tiene esas operaciones mentales? Su inteligencia es mágica, es sincrética, es una inteligencia animista. En resumen, es una inteligencia egocéntrica. No se puede poner en el lugar de otra persona y lo siente, lo cree, lo piensa, que todo está en función a él. Por eso es egocéntrica, solo tiene un punto de vista, el propio. Bueno, dice, de los 2 a los 7 su capacidad para pensar se vuelve simbólica, le resulta difícil considerar el punto de vista de otras personas. Una siguiente etapa es la que podemos ver entre los 7 y los 11 años. Aquí ya adquiere esas operaciones mentales tan importantes: reversibilidad, conservación, clasificación, seriación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al adquirir esto, ya tiene lógica, ya tiene un razonamiento lógico, pero su razonamiento lógico está limitado. Es limitado a lo concreto, a lo que él puede tocar con sus manitas o con su pensamiento, con su imaginación. Si lo puedo imaginar, puedo razonar con eso. Poco difícil, pero puedo razonar con lo que yo imagino. Mamá va al mercado, compra 5 kilos de azúcar, sí, lo sé. Y 3 kilos de café, también conozco el café amargo. Y 2 litros de leche, también conozco la leche, ya. ¿Cuánto de peso está cargando? Ah, ya. Puedo hacer las operaciones, los cálculos, porque yo conozco todo eso de lo que me están hablando. A eso se llama una inteligencia lógica concreta. Está limitado por lo concreto. Si no lo tiene al frente, si nunca lo conoció, no lo puede imaginar, no puede razonar. Luego de ello, después de los 11 años, o sea, 12 o más, viene el periodo denominado de las operaciones formales. En el periodo de las operaciones formales, el sujeto ya no necesita los objetos concretos para poder razonar. Lo único que necesita es que el razonamiento tenga consistencia lógica. Si tiene consistencia lógica, puedo razonar con números.
sin que los números signifiquen algo particular. 5 más 4, 5 elevado al cubo, no significa 5 granos de maíz elevado al cubo, no, nada, 5, nada más 5, solo, trabajo con símbolos. ¿Por qué? Porque mi pensamiento ya es abstracto y porque es la lógica pura, la lógica formal, por eso se llama de las operaciones formales, es la lógica formal la que conduce mi razonamiento. Entonces, yo puedo trabajar con números, con signos, con símbolos, sin necesidad de que estos números, signos o símbolos estén conectados con algo concreto, con algo que yo conozca, que pueda ver, que pueda tocar, ¿ya? Se desarrolla ahí lo que se conoce con el nombre de pensamiento, perdón, hipotético deductivo. Tenemos luego la teoría de Lev Vygotsky. Le suena seguramente Vygotsky, Lev Semyonovich Vygotsky, a ruso, ¿no es cierto? Porque es un psicólogo ruso que elaboró su teoría durante la época de la Revolución Rusa. Por lo tanto, y ya que ustedes conocen de socialización, está muy influenciada por la idea principal de esa época. ¿Cuál era una de las ideas o temas principales? A ver, leeré. ¿Cuál era una de las ideas principales? El socialismo. Claro, el socialismo. Entonces, ese era un concepto importante, tanto así que su teoría es conocida como teoría sociohistórica, constructivista. Teoría sociohistórica constructivista. ¿Por qué? Porque él sostiene que el desarrollo intelectual depende de la relación interpersonal del sujeto. Que si el sujeto no se relaciona con otras personas, su inteligencia no va a desarrollar. No va a desarrollar, ¿ya? Hay dos conceptos importantes para él, internalización y zona de desarrollo propio, ¿ya? Generalmente, estas siglas, zona de desarrollo propio. ¿Qué es la internalización? La interiorización de lo que tú has aprendido en la relación interpersonal, lo internalizas cuando lo interiorizas, cuando lo metes en tu cerebro. Entonces, ese es un concepto muy importante, la internalización de la información o del contenido. Él maneja términos como expertos, aprendices. Entonces, el experto o los expertos son todas las personas que saben un poquito más que tú. Pueden ser tus compañeros, tus compañeras, o pueden ser tus maestras, tus maestros. Entonces, dice, en la relación del aprendiz con los expertos, el sujeto va aprendiendo cosas. Eso que va aprendiendo se va internalizando. Al internalizarlo, entonces va a provocar una transformación en el esquema cognitivo. Él es un psicólogo constructivista. Entonces supone que la inteligencia es algo que se va construyendo permanentemente. Yo tengo este esquema cognitivo, pero ahora de repente mi esquema cognitivo era juntar es agrupar. Eso es lo que yo he aprendido. Pero ahora aprendí a sumar. Este nuevo conocimiento internalizado ya transformó mi esquema cognitivo. La próxima semana de repente aprendo a multiplicar otro conocimiento nuevo. Y entonces ahora tengo más transformaciones en mi esquema cognitivo. ¿Ya? Y eso es desarrollo intelectual. Eso es desarrollo intelectual. El otro concepto importante es el de zona de desarrollo próximo, también traducido como zona de desarrollo proximal. Él dice que cuando tú, la zona de desarrollo próximo es la diferencia que existe entre lo que tú puedes rendir solo y lo que haces con ayuda. Les tomo una prueba, corrijo, saco una al azar, Paco García, tiene 15.
Toma una prueba paralela, los mismos contenidos pero con otros ítems. La indicación varía. Busca, ponte de acuerdo con un compañero o compañera y trabajen juntos. Pero cada uno me entrega su prueba. Tienen 1 hora, son 30 preguntas. Listo. Corrijo, recojo, corrijo y busco. Ya están todos corregidos, pero a mí me interesa el de Paco García. Paco García, 17. La diferencia que existe entre lo que hizo solo, 15, lo que hizo con ayuda, 17, se llama zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal. ¿Por qué es importante? Porque te marca el potencial. Tú eres maestro o maestra. ¿Qué haces desarrollando una clase linda esto es para que los chicos se saquen 20? Si ellos no están todavía en el potencial de 20, ¿qué va a pasar? Tú te vas a sentir frustrado porque nadie sacó 20 y tus estudiantes se van a sentir más frustrados y con cólera porque tampoco lograron el estándar pretendido. Entonces, mejor que desarrolle una clase para 17, de tal manera que algunos o alguno pueda lograrlo. Y entonces tú te alegras, él se alegra. Y alcanzó su techo. Ahora, a este Paco García que tiene 17, solito rinde 17, vuelvo a medir su zona de desarrollo próximo, 19. Ahora desarrollo mi clase para 19, para que se saque 19. Cuando lo logre, volveré a medir su zona de desarrollo próximo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué te dice? En resumen, que es importante trabajar gradualmente, midiendo o poniendo el techo con el potencial alcanzado con asesoría. Concepto sumamente importante para lo que es la educación básica, sobre todo para eso, ¿ya? Otros teóricos tenemos ahí a Robert Sternberg, ya lo conocen en la teoría triárquica del amor. Ahora tiene una teoría triárquica de la inteligencia. Él dice que hay 3 tipos de inteligencia, todos tenemos. La inteligencia analítica, que viene a ser la inteligencia académica, de lo que has aprendido en el colegio, razonamiento, todo eso. Y es lo que miden todos los test de inteligencia. Miden inteligencia analítica. Pero que existe también una inteligencia que es creativa. La inteligencia creativa es la inteligencia de la persona innovadora, de la persona que crea nuevas formas de hacer las cosas. Y existe una inteligencia práctica, que es la inteligencia que te permite solucionar problemas. Problemas no matemáticos, problemas de la vida. ¿Cómo le digo a mi mejor amiga, que acabo de enterarme que sus padres han sufrido un accidente y están en cuidados intensivos? ¿Cómo le digo, Dios mío? ¿Cómo? Eso es inteligencia práctica. Tú puedes agarrar de tus conocimientos o de usar tu creatividad, pero tú tienes que ese conocimiento, creatividad, colocarlos en la situación. No puedes agarrar una receta y aplicarlo. Tienes que contextualizarlo y por eso también se le llama inteligencia contextual, ¿ya? Obviamente, para Robert Sternberg, la inteligencia más importante es la inteligencia práctica o contextual, porque dice que te permite sobrevivir, adaptarte en la vida cotidiana. Luego tenemos la teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por Howard Gardner, quien está vivo todavía. Howard Gardner dice de que parte de la siguiente definición: si la inteligencia es la habilidad para desarrollar o para solucionar problemas y la vida te pone diferentes tipos de problemas, entonces deben existir diferentes tipos de inteligencia. Consecuente con ello, presenta 8 tipos de inteligencia. Y les mencionaba que está vivo porque parece que va a lanzar un 9º tipo. Pero por ahora son 8. La inteligencia lingüística es la inteligencia que tienen las personas que son hábiles con la palabra, para decirla, un orador, un locutor, o para entenderla, ¿no? Son hábiles con las palabras, el escritor, el novelista,
¿no? Tienen inteligencia lingüística. El orador, el reportero tienen inteligencia lingüística. Inteligencia lógico-matemática es la inteligencia del que es hábil para trabajar con los números. Es hábil, o sea, no necesariamente que le encanta, pero es muy hábil para trabajar. Tiene inteligencia lógico-matemática. El contador, el físico, de repente. Inteligencia musical, aquellos que tienen habilidad para trabajar con los sonidos. Un ejecutor de un instrumento, un cantante, una cantante, un compositor, que de repente no tiene el teclado al lado, lo tiene acá en su cabeza y empieza a componer escribiendo las notas. Eso es inteligencia musical, combinando sonidos. La inteligencia visual, visoespacial, es la inteligencia del arquitecto, la inteligencia del pintor de repente, ¿no? Que tiene que trabajar con espacios, manejar este terreno, dónde pongo la ventana, dónde la puerta, cómo ubicaría mejor, cómo le saco el jugo para que me salgan muchos dormitorios, etc. La inteligencia naturalista es aquel que tiene una buena relación con la naturaleza, la aprovecha, llámese tierra, animales, vegetales, etcétera, el ambiente, el aire, pero no lo maltrata. Lo aprovecha, pero no lo maltrata. Un campesino que sabe en qué época del año, en qué tipo de tierra sembrar qué semilla para tener la mejor cosecha de la temporada. Eso es inteligencia naturalista o inteligencia ecológica, también podrían encontrarlo así. Este tipo de inteligencia también se aplica, como les decía, en el caso de animales, en el caso de vegetales, etc. Ambiente, aire, etc. Luego tenemos la inteligencia corporal o sinestésica. Inteligencia corporal o sinestésica se ve en aquellas personas que dominan bien su cuerpo para hacer gimnasia, por ejemplo, ¿no? Para poder dar movimientos armónicos sobre un riel o dar volteretas sin caerse o patear la pelota, el deportista, de repente el futbolista, patear la pelota con qué intensidad, en qué dirección para anotar el gol, o el actor, la actriz que sabe cómo gesticular, cómo expresar con su cuerpo para provocar una emoción en ti. O de repente el danzante, ¿no? El bailarín, también inteligencia corporal o sinestésica. La inteligencia interpersonal es la inteligencia para llevarte bien con la gente. Ojo, no el que le dice sí a todos, ese no tiene inteligencia interpersonal, sino la persona que puede llevarse bien con los otros respetando al otro y respetándose a sí mismo también. Esto es, puedo discrepar con alguien, pero no tengo por qué ofenderlo. Puedo hacer la crítica más fuerte del mundo, pero sin insultar, sin dañar, sin herir a nadie. Eso es inteligencia interpersonal. Inteligencia intrapersonal dentro es aquel que tiene frecuente actitud reflexiva, se analiza, se conoce, identifica sus emociones, las controla, se motiva con ellas y entonces puede planificar cambios para su propia persona. Eso es inteligencia intrapersonal. Finalmente tenemos la teoría de Daniel Goleman. Daniel Goleman recopiló trabajos antiguos de Salovey y Meyer, de Rubin Bar Om, que estaban tratando de investigar sobre inteligencia social, sobre coeficiente emocional, y que bueno, no terminaron, dejaron allí los trabajos. Entonces él recogió todo y empezó a desarrollar un concepto, el concepto de inteligencia emocional. Una vez que lo hubo desarrollado, escribió un libro que se llamaba Inteligencia Emocional, Éxito en la Vida, que llegó a ser un bestseller. Es un bestseller, o sea, es un libro de los más vendidos que hasta ahora lo puedes encontrar en el mercado formal, informal, y en el cual él te enseña, como si fuera un manual, cómo debes aprender a gestionar tus emociones. O sea, cómo todo empieza desde aprender a identificar tus emociones, controlarlas, que significa escoger una forma adecuada de expresarlas,
y eso lo hace cuando la intensidad es mínima, cómo motivarte con tus propias emociones, cómo generarte de repente una emoción de optimismo siempre, y luego aplicar todo esto que has aprendido en ti, para ti, contigo, aplicarlo en otras personas y entonces poder ponerte en su lugar, desarrollar lo que muchos de ustedes ya están diciendo, empatía, desarrollar empatía. Y si aprendo a desarrollar empatía, no voy a decir cosas impertinentes, sino más bien cosas pertinentes, prudentes, que ayuden. Y mis relaciones interpersonales van a ser buenas. Entonces, para él es importante desarrollar esas habilidades. Autoconocimiento, autocontrol, empatía, automotivación y manejo de habilidades sociales. Todo eso harán lo que él finalmente llama inteligencia emocional. Y teniendo inteligencia emocional, que incluye el manejo de habilidades sociales, también tú puedes presentar todas tus propuestas y puedes asegurarte éxito en la vida. ¿Sí? Bien, espero haberlos motivado para que ustedes puedan leer con mucho ahínco, con mucho entusiasmo su boletín y puedan hacer el resumen o el organizador gráfico necesario para poder ordenar los conocimientos. Luego de eso, desarrollar su práctica y luego de eso, agarrar su clave de respuestas y corregir. Una vez que he corregido, ya sabré qué temas ya los tengo fijados y qué temas todavía me falta ordenarlos mejor. Bien, chicos, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Y ya saben que, nada, acá estamos nosotros para ayudarlos a que puedan rendir cada vez un mejor examen. Muchísimas gracias y felicitaciones por estar allí. Nos vemos hasta la próxima. Chao, suerte en sus exámenes, que les vaya muy bien, lean bien las preguntas, duerman bien la noche anterior, por favor. Nos vemos. Chao.